Queridos hermanos, este segundo sábado de Cuaresma nos propone la liturgia, nuestra consideración, una de las páginas más célebres del Evangelio según San Lucas, la parábola del hijo pródigo. Aquel padre que tenía dos hijos, el menor le dice: padre, dame lo mío, que me voy a marchar. El padre se lo da, se marcha, dice el texto, a un país lejano y allí disipa pródigamente su fortuna. Y sobrevino el hambre sobre aquel sitio y este joven se vio obligado a pedirle a un señor de ese lugar que le diese un trabajo, y este le mandó al campo a cuidar cerdos, el animal impuro por excelencia. Dicho de otra manera, se convirtió en una persona totalmente impura. Entonces, recapacitando, el joven volvió dentro de sí mismo y se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen de todo y yo aquí me muero de hambre? Ya sé lo que haré. Me pondré en camino y le diré a mi padre: padre, perdóname, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, tenme por uno de tus jornaleros. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando efectivamente se puso en camino, le soltó este discurso a su padre, que salió a su encuentro, y su padre, en vez de reprocharle, en vez de castigarle, en vez de mantenerle en ese estado de jornalero, se le echó al cuello, lo abrazó, lo besó, lo quiso, lo perdonó y le dijo a sus criados: preparadle, limpiad, lavadle, ponedle un vestido nuevo, los anillos, y vamos a preparar un banquete. El hijo mayor, el hermano mayor de este joven, se enfada, se molesta, porque él ha estado siempre allí y resulta que vuelve este mal hijo que se ha gastado el dinero con malas mujeres y le mata el ternero cebado. Su padre sale a buscarle también al hijo mayor. El padre sale a buscar a los dos hijos, al mayor también, y le dijo: ¿por qué te enfadas, hombre? Todo lo mío es tuyo. En cambio, este hijo mío estaba perdido y lo hemos recuperado. Es la manera que tiene Jesús de manifestar quién y cómo es el verdadero Dios. Un Padre que nos ama, que nos quiere, que está dispuesto a perdonarnos siempre y en todas las circunstancias. Sobre este texto se han hecho muchos comentarios, muchas interpretaciones, y ciertamente podríamos decir que son formas de ayudar no solo a entender el texto en sí mismo, sino a ayudarnos a comprender qué implicaciones tiene esto para nuestra vida. Por ejemplo, he meditado sobre un sermón de San Agustín, el sermón 96, como todos los textos de San Agustín, genial. Dice San Agustín: el hombre se perdió por primera vez a causa del amor a sí mismo. Pues si no se hubiese amado y hubiese antepuesto a Dios a sí mismo, hubiese estado siempre sometido a Dios. No se hubiese inclinado a hacer su propia voluntad, descuidando la de él. Amarse a uno mismo no es otra cosa que querer hacer la propia voluntad. Antepon la voluntad de Dios. Aprende a amarte no amándote. Ciertamente, ¿qué es lo que quiere decir San Agustín? Cuando nuestra voluntad no concuerda con la voluntad de Dios e imponemos nuestra voluntad a lo que es la voluntad de Dios, está refiriéndose al pecado del paraíso, seréis como dioses si coméis la manzana, le dice la serpiente a Eva, Eva lo come, entonces se aparta de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice San Agustín? Antepon la voluntad de Dios, aprende a amarte no amándote a ti mismo, es decir, amándole a Dios por encima de ti mismo. Aprendamos a amarnos rectamente. Si nos queremos, aprenderemos a no amarnos a nosotros mismos y a amar a Dios más que a nosotros mismos. Pero dice San Agustín una cosa, es que es cierto, la consecuencia de esta situación. Por tanto, cuando el amor del hombre desde sí mismo se pone en movimiento hacia las cosas que están fuera, comienza a hacerse tan vano como las cosas con las que anda y en cierto modo a derrochar sus fuerzas como si fuera el hijo pródigo. Se vuelve vacío, se anonada, se empobrece, apacienta cerdos. Y es verdad, cuando nos salimos de nosotros mismos, cuando vamos detrás de las cosas, cuando anteponemos el capricho de nuestra voluntad al designio eterno que nos tiene Dios preparado y nos quedamos con las cosas, nos volvemos tan vanas como ellas, que pasan, que no tienen consistencia en sí mismo. Nos vaciamos. El pecado es, por así decirlo, un vaciamiento.
Y es así, tal vez a veces no nos damos cuenta que el pecado es una concatenación de acciones, no es una acción concreta, es una concatenación de acciones. A veces empezamos, o generalmente el pecado comienza cuando empezamos a pensar mal. Cuando empezamos a pensar mal, como dice Jesús, de los malos pensamientos que están en nuestro interior, a continuación salen las malas palabras. Empezamos a hablar mal. Cuando empezamos a hablar mal, cuando ese discurso se ha hecho ya tan connatural a nosotros, damos el siguiente paso de hablar mal y comenzamos a actuar mal. Cuando no vigilamos nuestros actos y damos por bueno lo que es malo de una manera excepcional y comienza a convertirse en habitual, estos malos actos dejan de ser actos para convertirse en hábitos malos. Cuando seguimos y perseveramos en esos malos hábitos, esos hábitos dejan ya de ser acciones y pasan a convertirse en formas de nuestro carácter. Es un camino absolutamente corrompedor de nuestra naturaleza. San Agustín mismo en este mismo sermón, en cambio, nos diseña o nos establece cuál es el camino contrario, por dónde podemos volver a Dios, por dónde volvió el Hijo Pródigo. ¿Qué se dice de él? Y dice San Agustín, esta frase del Evangelio que es tan importante, y volviendo a su interior. Ciertamente lo que dice San Agustín, si volvió a su interior, es que había salido de sí mismo. Quien había caído fuera de sí y se había alejado de sí, como primera cosa, vuelve a sí para volver allí de donde había caído fuera de sí. Del mismo modo sigue San Agustín que cayendo fuera de sí, permaneció en sí, así volviendo en sí, no debe permanecer en sí para no volver a salir de sí. Parece un juego de palabras un poco complicado. Volvemos a nosotros mismos y entonces empezamos a recuperarnos. El hijo pródigo volvió en sí mismo. Se dijo, ¿cuántos jornaleros acordó? Se acordó de la bondad del Padre. Se acordó de aquello que había perdido. Nosotros cuando volvemos sobre nosotros mismos, a pesar de que estemos en estos hábitos malos o de que nuestro carácter se haya agriado a causa del pecado, y recordamos para qué nos ha creado Dios, y recordamos cómo es el amor con el que Dios nos ha creado y nos ha querido desde siempre y nos espera para siempre, entonces empezamos a recorrer el camino contrario. Volvemos a la casa del Padre. Volvemos a aquello para lo que el Padre nos había creado, para su amor. También en la Edad Media, San Bernardo una vez le tocó predicar y escribió un tratado a los clérigos sobre la conversión. Y la piedra angular de este tratado está justo al principio de esta obra de San Bernardo. Dice San Bernardo, comenta esta frase del Salmo 90, durante 40 años he vivido con aquella generación y dije, andan siempre con el corazón descarriado. Todavía convive con nosotros, todavía sigue hablando, pero apenas hay nadie que le escuche. Todavía sigue diciendo, andan con el corazón descarriado. Y aquí viene la clave de lo que quiere decir San Bernardo. Todavía la sabiduría va gritando por las plazas, transgresores, volveos hacia el corazón. Es lo primero que nos dice el Señor, y parece que esta llamada va delante de cuantos por la conversión se vuelven hacia su corazón. Es más, los va disuadiendo, los fuerza a volver a un enfrentamiento consigo mismos. Estas palabras de San Bernardo a mí me parecen magníficas, geniales para comprender lo que significa nuestra conversión. Transgresores, volveos hacia el corazón. Volviendo nosotros al corazón, volviendo al interior de nosotros mismos, es como iniciamos este camino de retorno al Padre. Es lo primero que nos dice el Señor y parece que esta llamada va delante de cuantos por la conversión se vuelven hacia el corazón. Es más, los va disuadiendo, los fuerza a volver a enfrentarse consigo mismos. Y es que ciertamente la conversión es un volver a enfrentarnos con nosotros mismos. Y de esta manera, volviendo al corazón, es como nos ponemos de nuevo en camino hacia el Padre. Y no hay pecado que pueda obstaculizar, ni hay hábito malo que pueda obstaculizar el retorno del alma a Dios, porque es Dios quien ha vencido el poder del pecado por Cristo Jesús en la cruz y en la resurrección.
De tal manera que este tiempo de Cuaresma es una oportunidad que Dios nos da para volver hacia nuestro corazón, enfrentarnos con nosotros mismos, reconocer la miseria a la que hemos caído por nuestro pecado y emprender el camino de retorno hacia Dios nuestro Padre. Que el Señor nos ayude hoy a meditar esta parábola tan hermosa, no es solo a meditarla, sino también a vivirla para que nos impulse en el camino de nuestra propia conversión. Y que esta conversión se materialice en obras de caridad, en obras sacramentales también, para eso tenemos el sacramento de la confesión, en obras de amor a Dios, en obras de reconciliación. Y que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.